este no. No creo que quieran escuchar nada de transmisión y de pedagogía. Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Teorema de Green, y vamos a presentar el rotacional, que va a tener ahí un protagonismo para poder identificar también a campos vectoriales conservativos, pero en el espacio, porque hasta ahora veníamos trabajando con campos conservativos más que nada en el plano. Las primeras diapositivas son solo recordatorio de lo que veníamos haciendo, así que no, esto no. Esta sí me voy a detener un poquito. Esto lo vimos en la última clase. Habíamos visto este teorema que de alguna manera caracteriza una condición que sí o sí deberían satisfacer los campos vectoriales conservativos. Si yo tengo un campo vectorial en el plano y sé que es conservativo, necesariamente, bueno, con las condiciones de las derivadas parciales de las componentes continuas también, sí o sí hay algo que tiene que satisfacerse, la igualdad de estas dos derivadas. La derivada con respecto a x de lo que sería la segunda componente con la derivada con respecto a y de lo que sería su primera componente. Y nos habíamos preguntado si a lo mejor eso no tenía un ida y vuelta, digamos, porque acá hay un sentido de recorrido, es decir, acá lo que estoy diciendo, no puse esto, es que si el campo es conservativo, entonces esto tiene que suceder. Lo estoy poniendo. Conservativo implica eso. Y lo que veíamos, o la pregunta que nos hacíamos, era si nosotros podíamos volver. ¿Y algunos se acuerdan si se podía volver? ¿No? ¿Con alguna condición? Creo que la región D tenía que ser simplemente conexa. Sí, señor. Y ahí apareció ese otro teorema en el que, bueno, hicimos el recordatorio de qué significaba que una región fuese simplemente conexa, en donde, bajo esas condiciones, la igualdad de estas dos derivadas sí implicaría que el campo es conservativo. Pero bueno, agregando esto. No digo que pase siempre, pero hay una amplia mayoría de ejercicios en los que estos campos vectoriales con los que estamos trabajando están definidos sobre todo R2 en general. Por supuesto que hay ejemplos que eso no sucede y ya lo vamos a ver a lo largo de la clase de hoy. Va a aparecer por ahí un ejemplo un poco complicado. Pero bueno, cuando esté trabajando sobre ese tipo de regiones, chequeo esto y con esto va a ser suficiente para decir que es conservativo. Después seguramente lo que viene a posterior, porque seguramente también va a ser algo importante a considerar, es buscar alguna función potencial. Pero ya sabemos cómo se hace. Vamos al teorema de Green. Antes de presentarlo, lo que sí necesitamos es definir específicamente orientación de una curva cerrada. Cuando yo tengo una curva cerrada, yo voy a decir que esa curva está orientada positivamente si la recorro en lo que sería en el sentido antihorario. Ahora, me parece que hay una visión que está buena también comentarla porque ayuda a orientarse más todavía, que es esta. Dada una curva, esa curva está orientada positivamente si la región que encierra esa curva, porque estoy pensando en una curva simple, cerrada, siempre en el caminar sobre esa curva, en un sentido, toda esa región queda siempre a mi izquierda. ¿Está? Entonces, a ver si hago un zoom. No es la misma curva, pero bueno. Esta curva, si yo la recorro así, la voy recorriendo así, voy a ver que cada vez que voy pasando por la curva, toda la región que esta curva encierra queda hacia mi izquierda. Esta orientación es positiva, que también podemos decir que es en el sentido antihorario. Pero esta versión me parece que a mí me gusta un poco más. Obviamente lo que queda mejor es decir esto, que es antihorario, pero esta visión está buena. Por supuesto, esta curva está orientada en el sentido contrario, en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque si yo hago este recorrido,
me sitúo como si estuviese yo parada en la curva y voy recorriendo sobre esa curva. La región en este caso que encierra la curva no me queda a la izquierda, queda a la derecha. ¿Está bien? Que sería como el sentido horario, la orientación negativa de la curva. ¿Por qué necesitamos pensar en un sentido de recorrido? Porque el teorema de Green lo que va a hacer es relacionar, vincular una integral de línea con una integral doble. Integral doble que dejamos ya hace tiempo, porque hace bastante que no estamos haciendo integrales dobles. Y cuando se pueden vincular y se pueden igualar, cuando las condiciones que el teorema me pida se den, yo haré la cuenta que me resulte más fácil en el contexto en el que estoy parada. A lo mejor para calcular algo puedo hacer, gracias a esa vinculación, una integral doble porque me parece mucho más fácil de resolver, o en otras circunstancias haré la integral de línea. ¿Estamos? Pero bueno, vamos a ver qué es exactamente lo que el teorema de Green dice. Condiciones. El teorema de Green nosotros no lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a necesitar conocer, porque si, por ejemplo, en alguna teoría yo les pido que enuncien el teorema de Green, enunciar el teorema de Green es todas las condiciones con la conclusión. No es solamente esta igualdad, el teorema de Green, porque si no se dan todas las condiciones que el teorema pretende, yo no puedo asegurar que esta igualdad se dé. ¿Qué es lo que dice el teorema de Green? Si yo tengo una curva que es simple y cerrada, simple era que no se cruzara, ¿no? Cerrada, suave por tramos, que se acuerdan que lo estuvimos recordando la semana pasada, y con orientación positiva, cerrada, simple, con orientación positiva, y si nosotros llamamos D a la región que esa curva encierra, si P y Q, ahora que son funciones escalares, tienen derivadas parciales continuas sobre esa región abierta, sobre una región abierta que contenga D, que es la región que quedó encerradita en la curva, entonces vamos a decir lo siguiente. Esta integral de línea coincide con esta integral doble. Es decir, tengo muchas condiciones a tener en cuenta. Condiciones para la curva y condiciones para las funciones participantes en esta igualdad. Esas funciones participantes, P y Q, estamos pensando que son de este estilo. P de xy, Q de xy. Funciones de dos variables, pero escalares. El resultado de eso es un número. Esta integral, que está escrita acá, nosotros sabemos bien que le podemos dar otro aspecto de presentación. Porque puedo pensar en la construcción de este campo vectorial, P de xy por y más Q de xy por j. Y esto que está acá no es más que la integral de línea de ese campo vectorial sobre esta curva. Entonces, cuando uno lo ve escrito así, medio como que pierde referencia. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo en definitiva? La integral de línea de un campo vectorial. Donde lo que estamos diciendo es que la integral de línea de ese campo vectorial, donde P y Q son sus componentes, podría ser resuelto a partir del cálculo de una integral doble sobre la región encerrada por esa curva de esta diferencia. La derivada parcial de Q con respecto a X y la derivada parcial de P respecto a Y. Uno verá, dependiendo cómo es la curva, dependiendo de cómo es la región que encierra esa curva, cuál de estas dos cosas les conviene calcular a la hora de querer calcular una de las dos, ¿no es cierto? Esa es la idea. Muy probablemente si tengo que calcular una integral de línea y la curva es, por más que sea simple, cerrada y suave, me encuentro como en una dificultad de poder parametrizarla, probablemente sea mucho más fácil poder describir a la región que esa curva encierra y terminar resolviendo una integral doble, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿exactamente esta diferencia no? ¿Pero dónde aparecían entonces estas expresiones, la derivada de Q con respecto a X y la derivada de P respecto a Y? ¿Dónde aparecían? En la condición para un campo conservativo. Sí, señor. Por lo tanto, pensando que estamos en una curva simple, cerrada, suave,
con orientación positiva. Si el campo vectorial es conservativo, nosotros, ¿qué sabíamos con respecto a la integral de línea sobre una curva cerrada de un campo vectorial conservativo? Una integral Que de era línea. 0. Bien. ¿Por qué? Porque cuando la curva es cerrada, el punto inicial coincide con el punto final en todo su recorrido, y si el campo era conservativo, calcular una integral de línea era muy fácil a partir de buscar una función potencial y evaluarla en los extremos de partida y de llegada de la curva. Como el campo es conservativo, encuentro esa función potencial y como el punto inicial y el punto final es el mismo, en esa diferencia estoy restando dos números iguales. O sea que yo ya sabía que en el caso de ser f un campo vectorial conservativo, la integral de línea sobre una curva cerrada iba a ser 0. Cosa que acá, a la vez, lo recontra compruebo, porque si el campo vectorial es conservativo, habíamos dicho que estas dos expresiones tenían que ser iguales. Y entonces, obviamente, al ser iguales, la resta me da 0 y tendría que estar calculando la integral doble de la función idénticamente 0. O sea, corroboro que todo lo que yo ya sabía de campos vectoriales conservativos, acá se sigue verificando, digamos, no es que estoy trayendo algo que me trae una contradicción, ¿no? Todo tiene sentido, a eso voy. Si el campo vectorial con el que estoy trabajando, donde P y Q son sus funciones componentes, no es conservativo, la curva C es cerrada, pero no tengo por qué andar suponiendo que esta integral me va a dar 0. Capaz que sí, qué sé yo, no lo sé, puede pasar, pero a priori yo no puedo decir que eso es 0. Y evidentemente es porque esta resta, evidentemente, va a originar que la integral doble, no necesariamente sobre esa región, sea 0 también. Así que ahora vamos a hacer algún ejercicio. Vamos a vincular esta integral de línea con esta integral doble. Y unos detallecitos que están puestos acá y acá. Cuando ustedes puedan haber visto el teorema de Green en otros textos, probablemente la expresión de la integral de línea, ahí, aparezca con este circulito acá, dando a entender que cuando aparece ese circulito, la curva es cerrada. O sea, yo podría no decir C curva cerrada, que si yo les escribo esto, estoy dando a entender que la curva es cerrada por ese simbolito pequeño que se le agrega al símbolo de integral. Y hasta también se lo acompaña con una flechita. No lo van a ver, después cuando tengan el material acá, la flechita está, que también indica el sentido de recorrido de la curva, en este caso sentido antihorario, ¿no? Y por otro lado, la región D, que esa curva encierra, también puede ser que yo, a la hora de describir a la curva C, podría pensar en esto como, ¿se acuerdan qué significaba esta notación sobre una región? ¿Se acuerdan que representaba la frontera, la curva frontera o no? No, tampoco era imprescindible, ¿no? Pero esta notación, como si fuese el simbolito de la derivada parcial, pero con D, eso solo, habitualmente se usa para denotar a la curva frontera de la región D. Entonces no tengo necesidad de andar escribiendo C y D. Acá pongo D y acá pongo ese firulete D. Pavadas que no hacen a la cuestión. En general nosotros usamos la letra C para la curva, la letra D para la región encerrada por la curva, pero les aclaro por cualquier otra cosa que puedan ver en internet. Bien. Vamos con un ejemplo de aplicación. Cuando yo necesito en este caso calcular una integral de línea, voy a poner más grande. Acá me fijo, tengo que dice utilizar el teorema de Green, o sea, ya me están diciendo usar el teorema de Green porque relativamente va a ser más fácil, y sí, de alguna manera lo va a hacer, pero a mí me pueden decir calcular la integral de línea y soy yo quien va a decidir si en el contexto que estoy trabajando puedo o no usar el teorema de Green. Ahora tengo una integral de línea donde estoy considerando que el campo vectorial con el que estoy trabajando es el que tiene una primera componente que es i cubo,
por i. Esto es lo que sería el famoso p. Y esto es lo que sería el q, ¿no? Más x cubo más 3x y cuadrado por j. Ese sería el campo vectorial sobre el cual quiero hacer esta integral de línea. Donde la curva, dice, es la trayectoria que va desde el 0, 0 hasta el 1, 1 a lo largo de la curva i igual a x cubo, esta, que viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, así, porque dice desde el 0, 0 hasta el 1, 1, y desde el 1, 1 al 0, 0, voy por una curva que en el dibujito se la está llamando C2, que es la que corresponde a la recta identidad. Entonces vengo por acá, ahí termino. Al hacer el dibujo de la curva, me doy cuenta que esa curva es cerrada. Y me doy cuenta también que la región que esa curva encierra no sería una región complicada de describir, pensando en una integral doble. ¿Cómo podríamos describir esta región? De tipo 1, puede Por ser. ejemplo, x entre 0 y 1, y los valores de y. Entre x y x al cubo. Claro, ¿no? Menor, o sea, x cubo por debajo, Claro, sí. x por arriba. Fantástico. Exactamente. Entonces lo que uno quiere es, si tiene ganas de vincularlo con el teorema de Green, tiene que ver que todas las condiciones del teorema de Green se verifiquen. En este caso, la curva es cerrada, ¿no? Uno la dibuja y dice la curva es cerrada. ¿Está orientada positivamente? Sí, ¿Qué es lo que ves? que es la región que queda a la izquierda. Exactamente. Es una curva cerrada, es simple. Sí, porque no se cruza a sí misma. No es toda ella suave, pero de a tramos lo es, y eso lo considera el teorema de Green. Una curva, aunque sea que sea suave de a tramos, ¿no es cierto? Acá tiene estos dos puntos que son angulosos, pero es suave de a tramos. En cada sector sí lo es. Bien, con respecto a la curva está las funciones componentes P y Q. Dice, condición, tenían que tener derivadas parciales de primer orden continuas en una región abierta que contenga a toda esta región. ¿Qué pasa con estas funciones componentes? ¿Cumplirían esa condición de tener derivadas parciales continuas en alguna región concreta abierta que contenga esa región D? Sí, ¿Y cuál sería una región abierta que uno pueda proponer que con seguridad y son continuas? R2. Por ejemplo, ¿no? Cada una de esas funciones componentes son funciones polinómicas, entonces no nos traen problemas a la hora de justificar que cumplan esas condiciones. Y pensando en que lo son en todo R2, ¿qué mejor que usar todo R2 como aquella región abierta que contenga la región que está en juego? O sea, veo que todas las condiciones se satisfacen. Entonces, una vez que yo escribo todas esas justificaciones, que van a estar escritas, ahí voy a pasar a hacer la cuenta. Entonces vamos a hacer el cálculo de esta integral de línea a partir de plantear la integral doble sobre esta región, como decías vos, de tipo 1, que se puede ver de tipo 1, donde la función a integrar es la derivada de esta con respecto a x menos la derivada de esta con respecto a y. Bueno, eso es lo que va a ver en la próxima. Bueno, todo esto, lo que dijimos recién, y acá están las cuentas, ¿no? Esta integral de línea entonces va a ser vista como la integral doble sobre la región, donde la derivada de q, a ver, yo lo saqué. Derivada de q con respecto a x. 3x cuadrado más 3y cuadrado. 3, acá están las funciones, qué tonta. ¿Para qué irme hasta allá? La derivada de esta con respecto a x. 3x cuadrado más 3y cuadrado. Y le resto
La derivada de P respecto a I. La derivada de P respecto a I es 3i cuadrado. Evidentemente las expresiones con 3i cuadrado se van, y a partir de ahora, de acá en adelante hasta el final, hasta llegar al número final, eso se corresponde a un ejercicio de integral doble. Digamos, voy resolviendo de adentro hacia afuera, voy buscando primitivas y se terminó la historia. Resultado final de esta integral de línea, 1/4. Bueno, este es un caso muy simple, pero tampoco es que nos vamos a posicionar sobre casos demasiado complicados, no es la idea. Lo que pretende en esta diapositiva es, de alguna manera, comprobar que el teorema de Green se satisface. O sea, yo no tengo que andar probando nada, porque todas las condiciones del teorema de Green se satisfacen, y esto que acabo de hacer es correcto. Lo que vamos a ver en la diapositiva que sigue es hacer esta cuenta, la de la integral de línea, como si yo teorema de Green no lo conozco, ¿no? Evidentemente, cuando lo hago con la fórmula tradicional de integral de línea, parametrizando cada una de las curvas, el resultado al que debería llegar es 1/4. ¿Qué pasa acá? Esta curva, ¿sí? Esto no lo veo, quiero parametrizar la curva C. La curva es unión de dos curvas, así que yo voy a tener que parametrizar los dos pedacitos por separado. O sea que cuando quiera hacer la integral de línea sobre esta curva, evidentemente voy a tener que hacer la integral de línea sobre la curva C1 más la integral de línea sobre la curva C2, sobre todos los pedacitos. Entonces, si voy por ese lado, porque no quiero aplicar Green, porque no tengo ganas o porque no lo aprendí y no estoy segura, tendría que ir por este camino tradicional. Tengo que parametrizar a C1, tengo que parametrizar a C2 y hacer todas las cuentas que corresponden. Es un camino un poco más largo. En este caso, no es difícil, porque ninguna de las dos curvas es difícil de parametrizar. Así que la verdad es que uno lo puede hacer como quiere, y la propuesta es tener esta parametrización, por ejemplo, para la curva que va por x cubo, y esta otra parametrización para el pedacito de curva de la recta que vuelve del 1, 1 al 0, 0. Si uno hace todas esas cuentas, el resultado va a ser exactamente 1/4. Pero no lo vamos a hacer. ¿Para qué? Vamos a ver este. Otro ejemplo, ¿no? En este caso, estando sometida a la fuerza F, que está ahí, en campo de fuerzas, una partícula recorre una vez el círculo de radio 3 mostrado en la figura. Y la idea es, utilizando el teorema de Green, calcular el trabajo que realiza esa fuerza para trasladar a una partícula a lo largo de toda la curva. Esperen que dejo entrar a alguien. Es una vuelta de tuerca en la presentación que no es exactamente la anterior, en la que acá me decían, resuelve esta integral de línea, aplicando el teorema de Green. Acá me lo redactan diferente, me dan ese campo que yo antes se los construía para que se acuerden de qué estamos haciendo, y me está pidiendo que calculemos el trabajo de una fuerza pensando que este campo es un campo de fuerza. O sea, me está pidiendo que calcule una integral de línea. Es eso, o sea, la idea es acá calcular la integral de línea de este campo vectorial sobre esta curva que es cerrada. Y bueno, como la idea, el ejercicio pretende que apliquemos el teorema de Green, es tratar de utilizar el cálculo de una integral doble. La curva, si yo la hubiese querido parametrizar, ¿cómo lo hubiese parametrizado? Es una circunferencia de radio 3 centrada en el origen y que está recorrida en el sentido antihorario. ¿Cómo lo hubiese parametrizado la curva? Circunferencia centrada en el origen de radio 3.
X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. Eso no es parametrizarla, eso es encontrar Ah, una claro, sí, ecuación sí. cartesiana que represente esos puntos. Yo quiero decir la X y la Y en función de un T, de un parámetro. Era con los cosenos, si no me equivoco, la circunferencia. Eh, Y de radio 3. claro. A ver, Sería X igual a 3 coseno de T, una cosa así, y Y sería 3 coseno de T. Seno, seno. El otro sí. era coseno, este seno. Esa sería una opción y conté entre 0 y 2pi, genero justamente todo el recorrido sobre la curva y en el sentido que quiero, que es el antihorario. ¿Eh? O sea que sería una buena forma también. Lo que pasa es que yo también tengo que fijarme quiénes son las funciones componentes. Cuando yo resuelva la integral de línea sobre la curva que no me va a resultar difícil parametrizarla, el x, que está al cubo, lo voy a tener que reemplazar por 3 coseno de t. El y, que está al cubo, lo voy a tener que reemplazar por 3 seno de t. Y después tengo que derivar eso para que vayan acompañando todas estas cuentas. Van a quedar senos y cosenos entre sí con potencias muy altas. Que voy a renegar un poco, buscaré la tabla de integrales, o sea, la vuelta se la voy a dar y haré algunos pasos, lo voy a terminar. La idea es que este ejemplo, con aplicación del teorema de Green, en algún punto va a ser más fácil de resolver. Porque esta región, que esta curva encierra, es una región que nosotros trabajamos un montón en integrales dobles. Es todo un disco centrado en el origen. Entonces, si yo lo vinculo a la integral de línea que necesito calcular, porque me piden calcular el trabajo, con la integral doble sobre esta región después es muy simple de describir en otro sistema. Si la región es todo ese disco centrado en el origen, a la hora de resolver la integral doble que va a estar sujeta a esa región, ¿qué me va a convenir hacer? Ir a coordenadas polares. Sí. Y ahí se mete todo lo que nosotros sabemos de integrales dobles con coordenadas polares. Esa va a ser la idea. ¿Mm? Diferente al ejercicio anterior, donde uno se quedaba con las coordenadas cartesianas, no tenía la necesidad de pasar a ese otro sistema de coordenadas. Acá vale la pena. Pero bueno, como todo, hay que volver a justificar que para usar el teorema de Green, las condiciones del teorema de Green se satisfacen. La curva es ella de por sí suave, simple, cerrada, por ser esa circunferencia. Y está orientada en este caso positivamente. Las componentes del campo vectorial, que son las que son candidatas a ser llamadas P y Q del teorema de Green, de nuevo, son funciones polinómicas, entonces van a tener derivadas parciales otra vez continuas a lo largo de todo R2, y se puede pensar a esa R2 como aquella región abierta que contiene a la región con la que estoy trabajando. O sea, todo eso hay que escribirlo, hay que perder un poquito de tiempo poniendo todas esas condiciones. Que yo puse acá, observar que se satisfacen las condiciones. O sea, ese tiempo en este momento no lo invertí yo, lo estoy diciendo, no lo escribí. Bueno, y fíjense acá, ¿no? Cuando, voy a poner más grande, calculamos esta integral de línea, decimos, bueno, vamos a pasar a calcular la integral doble de lo que sería la derivada de esta expresión con respecto a x menos la derivada de esta expresión con respecto a y. Cuando hacemos esa diferencia, cuentita, nos queda solamente esta expresión, 3x cuadrado. 3x cuadrado. No, esto es P, no, esto es Q, esto es P. Acá tengo que hacer QX menos PI. QX 3x cuadrado más 3y cuadrado, a la que le resto PI, y PI es 3y cuadrado. Por eso esto se va con esto y lo único que sobrevive es 3x cuadrado. Bueno, cuando la región entonces sobre la cual tengo que integrar es un disco, pasamos a coordenadas polares. En este caso, si quiero describir toda la región, por supuesto que voy a escribir cada vez que aparezca x, r coseno de tita, cada vez que aparezca y, r seno de tita. Lo que pasa es que acá y no aparece, entonces como que no hemos gastado energías en escribir y, pero en todo caso y sería
R seno de tita. El diferencial de área aparece con un cambio porque aparece esta expresión que era nuestro jacobiano. Y la descripción de todo el disco es tita entre 0 y 2pi, R entre 0 y 3, que es lo que está expuesto acá, ¿no? Esta es la parte de la definición de la región, y esto es cómo queda la función integrando. Bueno, los cosenos no es que me los saco de encima, van a seguir estando, pero hubiesen estado peor a lo mejor en la otra condición. Integramos con respecto a R, después con respecto a tita, resultado final. ¿No? Esto es seguir las cuentas nada más. Acuérdense que una opción, acá no se está resolviendo la integral de este paso a este, una opción era al coseno cuadrado de tita escribirlo como 1 más coseno de 2 tita sobre 2. Si lo escribo así, por eso es que si acá antes había un 4, ahora acá hay un 8, calcular una primitiva de esta expresión es mucho más simple, ¿no? Ese era un secretito, que también, si ustedes se acuerdan en el secretito, ¿cómo escribíamos seno cuadrado de tita? ¿Alguien lo recuerda? Creo que era igual, pero con el menos. Sí, 1 menos coseno eso. de 2. Estas son estrategias que está buena que uno las recuerde porque va a hacer que después las cuentas sean más simples. No las recuerdo, no pasa nada. Busco en la tabla de integrales algo que me ayude, ¿no? Bueno, resultado final. Ahí tenemos el trabajo realizado. Evidentemente, cuando veo que este trabajo me está dando este numerito sobre esta curva cerrada, que el número no me haya dado 0 ya me indica que el campo vectorial conservativo no es. Además, tampoco se verificaba que Qx menos Pi me daba 0, o sea que, nada. En general tiene sentido hacer todo esto cuando esos campos vectoriales no son conservativos, porque si lo son, ¿qué voy a andar haciendo una integral doble? Si es conservativo y la curva es cerrada, la integral de línea va a ser 0. Bien. Este es interesante lo que viene ahora. Hay una mirada que se puede hacer al revés. En vez de calcular una integral doble, pasar a calcular una integral de línea, ¿no? Pareciera ser que en general uno se inclina por evitar la integral de línea y pasar a hacer una integral doble, siempre que se cumplen las condiciones, porque una integral doble es como que me parece, no sé, a mí me parece más apropiado porque es a lo mejor a lo que uno estaba acostumbrado desde antes y ya rindió ese parcial, bien o mal, algo estudió y ya lo tiene más asentado. Pero también uno lo puede pensar al revés. Puede pasar que me convenga en algunas situaciones usar esa vinculación, pero de manera conveniente, en vez de calcular la integral doble, calcular una integral de línea. Para eso hay una aplicación concreta, en un caso concreto que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que es esta. Ustedes saben muy bien que si plantean la integral doble de la función idénticamente 1 sobre una región, ese numerito coincide con el área de la región. Eso ya lo sabíamos desde antes. Entonces la idea es, ¿por qué no pensar en seleccionar apropiadamente campos escalares P y Q para que este resultado sea la diferencia entre esas dos derivadas parciales que están expuestas en el teorema de Green? Si yo puedo disfrazar este 1 como esta diferencia entre dos derivadas parciales de un P y de un Q elegidos específicamente, esta integral doble, para calcular el área de una región, la puedo vincular entonces con una integral de línea de la curva frontera de esta región D. Y ahí, por supuesto, es que se abren infinitas posibilidades de elegir a P y a Q, de tal manera que cuando haga esta diferencia entre esas derivadas parciales, el resultado sea 1. Acá, lo que se presentan son diferentes posibilidades, son 3 nada más. Pero puedo estar planteando infinitas formas de elegir P y Q. Fíjense, una posibilidad podría haber sido esta. Elegir que la función escalar P sea la función idénticamente 0 y que la función Q
sea exactamente la función x. ¿Por qué? Porque cuando haga la derivada de q con respecto a x, como q es exactamente x, la derivada de q respecto a x me va a dar 1. Menos, y bueno, ya esta función es nula, la derivada con respecto a cualquier variable va a ser 0 y obtengo el 1. Otra opción de elegir p y q podría ser esta, ¿no? La derivada de q con respecto a x es 0 porque ya la función q es 0, y la derivada de p respecto a y, la derivada de p respecto a y es menos 1. Con el menos 1 de adelante se hace 1. Y esta otra opción también, y ahí paramos, pero porque esta después la voy a usar en el ejemplo que sigue, podría ser elegir a q, 1/2 de x, elegir a p, menos 1/2 de y. La derivada de q respecto a x me quedaría 1/2. Y le voy a restar la derivada de p respecto a y, que me va a dar menos 1/2. También da 1. Entonces eso hace que el área sobre esta región D, que la podemos escribir como una integral doble, la podemos resolver como cualquiera de estas integrales de línea, dependiendo de la elección de p y de q que haya hecho. Acuérdense, acá tenía que estar la integral de línea de p diferencial x más q diferencial y. ¿No? Entonces acá, en esta elección, p era 0, q es x diferencial y. En esta elección, tengo p es menos y, diferencial x, q es 0, ese menos, en vez de dejarlo acá, lo está dejando acá adelante. Y acá, p menos 1/2 de y, acá, menos 1/2 de y, tiene ganas de escribirlo al revés. Y después más q diferencial y, q diferencial y. Y como todos los dos están multiplicados por 1/2, el 1/2 lo puedo dejar afuera. Está bien, ojo, acá hizo un cambio de presentación, nada más, pero está escribiéndolo bien, ¿no? Bueno, esta segunda expresión, última expresión es la que vamos a utilizar para hacer el siguiente ejercicio. A propósito, está elegido, porque lo que vamos a ver en el próximo ejercicio es cómo queda tan fácil calcular un área. Supongamos que estoy parada en la curva que es esta elipse, y me encantaría calcular el área de esa región encerrada por la elipse. Acuérdense, la elipse es la curva. Lo de adentro no se llama elipse, es lo que está encerrado por la elipse. Si yo quiero calcular el área de esta región, no tengo una forma tan simple de calcular el área. Si hubiese sido un disco, estaba fantástico. Calculo con la fórmula que conozco. Pi por radio al cuadrado y ya está. Acá no tengo una fórmula concreta de cálculo de área de una elipse. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de utilización del teorema de Green, encontrar una fórmula que después ya la conocemos todos, digamos. A partir de ahora la vamos a usar como si fuese el área de un disco. Esta curva, que es la elipse, nosotros la podemos parametrizar usando un poco esa idea conocida para la parametrización de una circunferencia. X igual a por coseno de t, y igual a b por seno de t, y con t perteneciente al intervalo 0,2pi. Eso hace que yo genere toda la curva frontera. Entonces, el área encerrada por la elipse podría calcularla utilizando la última de las expresiones que veíamos en la diapositiva anterior, donde las funciones p y q fueron elegidas de esta manera. P era menos i, q, x. ¿Cómo queda la expresión de la integral de línea? Bueno, en el lugar de x tengo que poner a coseno de t, a coseno de t. ¿Quién era diferencial de y? El diferencial de y era y' diferencial de t, ¿no? Diferencial de y es y' de t diferencial de t. Derivamos esto con respecto a t, nos queda b coseno de t
diferencial de t. Menos, bueno, acá tengo que poner y. Esto es y. Diferencial de x. Y bueno, de nuevo, diferencial de x es x' de t, diferencial de t. Derivo esta expresión, que es la que aparece acá, con el diferencial. Cuando junto todo esto, fíjense que me queda acá. A por coseno de t por b por coseno de t. En definitiva tengo a por b por coseno al cuadrado de t. Y acá tengo menos, menos, más b por seno de t por a por seno de t. De nuevo, a por b seno al cuadrado de t. Obviamente, si saco factor común a por b, me va a quedar en un paréntesis acompañándolo coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que sabemos que eso es 1. Entonces, esta integral que queda por resolver es la integral de una constante. Por lo tanto, resultado final, esto es pi por a por b, ¿no? Esta integral me queda 2 por pi. El 2 después se cancela con el 2 que tengo acá. Y esta es la fórmula del área de la región encerrada por una elipse. Que fíjense que si a fuese igual a b, si a fuese igual a b, en realidad, ¿esto qué es? Una circunferencia. Una circunferencia. Y si a es igual a b, me quedaría pi por a, pi por a cuadrado, lo que sería pi por radio al cuadrado en el caso de la circunferencia. O sea que ya tengo a partir de ahora una fórmula de cálculo del área de la elipse, mirada desde el lugar de la aplicación del teorema de Green, nada más. Y ya a partir de ahora úsenlo. Digamos, ya saben que el área de esto es pi por a por b. Bueno, nada, se le dio la vuelta de tuerca a mirar una aplicación de mirándolo para el otro lado, pensando en que calcular una integral de línea iba a ser mucho más fácil, pero fíjense que fue a partir de una buena selección de P y de Q, que a propósito está expuesta porque la cuentita que queda acá era una pavada. No digo que eso sea fácil de ver para cualquier otro ejemplo. Se los presento porque en ese caso sí lo es. Bueno, y lo que queda en relación al teorema de Green es pensar que también puede ser vista la aplicación del teorema de Green a regiones que no necesariamente sean simplemente conexas. Y habitualmente el problema de simplemente conexa es porque aparecen agujeritos en la región. Entonces, a pesar de que esta región simplemente conexa no es, que presenta agujeritos, el teorema de Green va a poder ser aplicado sin ningún tipo de problema. Es decir, esta región D tiene frontera que no está hecha por una sola curva. Hay dos curvas distintas involucradas en la frontera de lo que es la región. En lo que vimos del teorema de Green, hablábamos solo de una curva simple que encerraba toda una región. Acá esta región está vinculada con dos pedacitos de curvas distintas que van a formar su frontera. Entonces la idea es ver que a pesar de que esta región no estaría considerada en el teorema de Green que vimos antes, el teorema de Green es válido igual. ¿Y cómo se hace eso? Tratando de buscarle la vuelta, de justificar que si bien en esa región el teorema de Green no lo puedo aplicar en dos regiones distintas. El chiste está acá. Yo puedo, voy a hacer un zoom, agregar, la explicación está puesta acá, ¿no? Yo las voy a contar. La idea es agregar dos pedacitos de curva que acá están puestos como si fuesen un pedacito horizontal, pero son dos curvas, que de alguna manera lo que hacen es partir la región en dos. ¿No es cierto? Y en esas dos regiones, vamos a ver, una es la que queda por debajo, a la que acá se la está llamando de asterisco asterisco, y esta región que queda por arriba, de primita I. Cada región, ¿no? Son dos bodoques separados, cada región de esas no tiene un agujerito. Y es más, en cada una de estas regiones yo puedo definir, sin ningún tipo de problemas, una curva frontera que cumpla con las condiciones de ser
positiva, con orientación positiva, que sea cerrada, que sea de tramo suave, simple. Por ejemplo, para la región de abajo, fíjense las orientaciones, La curva C2, la curva de adentro, y la curva C1, la de afuera, están orientadas de tal manera que cuando yo recorro en cada una de ellas el pedacito de curva, la región siempre me queda a la izquierda. Eso se tiene que conservar. En el caso de la curva de afuera, el sentido de recorrido es hacia allá. Voy circulando la curva en este sentido y la región siempre me queda a la izquierda. Sin embargo, para C2, el sentido de recorrido tiene que ser este, para que la curva me quede hacia la izquierda. O sea que C1 está en ese sentido antihorario y C2 en el sentido horario. Pero todo para que se mantenga la condición de que la región quede siempre hacia la izquierda al momento de recorrerla. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, digo, fantástico, dividimos la región en dos pedacitos y en cada pedacito vamos a ver quién sería su frontera. En D, primita, primita, tengo este pedacito de curva que viene por acá y llego acá, ¿no? Después voy a venir por esta curva agregada, en este sentido, voy a venir por acá manteniendo el sentido que tenía C2 y luego voy a venir por acá en este sentido. Esa sería la curva frontera de D''. Ahora, lo mismo tengo que hacer con el otro pedacito de región, identificar su curva frontera. Bueno, vengo por acá, manteniendo también el mismo sentido que tenía originalmente ese pedazo de curva. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a venir por este segmentito agregado, pero voy a ir en el sentido contrario. Acá voy a ir y voy a respetar el sentido que tenía el pedacito de curva C2, y por acá, para cerrar, voy a venir así. Eso sería la frontera de esa región que la estamos llamando de primita. Cada una de esas regiones sería una región que sí cumpliría con las hipótesis, con sus respectivas fronteras, que sí cumplirían con las hipótesis del teorema de Green. Entonces, si yo lo que tengo que hacer es calcular la integral doble sobre mi gran región D, D es la gran región unión de las dos, como a D la estoy escribiendo como unión de esta D' y D'', la integral doble la puedo escribir como suma de estas dos integrales dobles. Pero sobre cada región sí puedo aplicar Green. Sí puedo aplicar Green. Entonces, esta integral doble sobre D' se va a poder hacer con la integral de línea sobre su curva frontera. Esta integral doble sobre D'' se va a poder calcular como la integral de línea sobre su curva frontera. Pero este aquí que, cuando yo haga esta cuenta, donde P y Q son las mismas funciones participantes que veníamos trayendo con el teorema de Green, al hacer la integral de línea sobre la curva frontera de D', y le voy a sumar después la integral de línea sobre la curva frontera de D'', hay dos pedacitos de integrales de línea que van a aparecer, pero la misma curva está orientada en sentido contrario, en sentidos diferentes, ¿no? Cuando yo haga la integral de línea sobre la frontera de D', yo la separaré como la integral de línea sobre este pedacito, más la de este pedacito, más la de este pedacito y más la de este pedacito. Y esta, la integral de línea sobre la frontera de D', también la voy a descomponer en suma de integrales de línea sobre cada pedacito. Haré la de este, le sumaré la de este, le sumaré la de este y después la de este. Si yo hago ese desglose de esas mini pedacitos de integrales de línea, ¿qué va a pasar cuando sume la integral de línea del pedacito de curva roja con el pedacito de curva en azul?
Se van a cancelar, digamos. Se van a cancelar, porque la curva es la misma y está orientada en diferentes sentidos. Entonces, sobre este pedazo, al sumar todo acá, porque ahí está muy compactado, pero yo tendría que desmembrar todo, esa integral de línea vinculada con esta curva, donde está orientada en los dos sentidos, esa se va a anular, y esta también. Entonces, cuando sume estas dos integrales de línea, en definitiva, las únicas que sobreviven son la integral de línea sobre este pedacito rojo, más este pedacito en azul, más este pedacito rojo, más este pedacito en azul. Y cuando veo esa suma, digo, bueno, pero en definitiva, cuando haga la integral de línea sobre esta curva, más esta, estoy haciendo la integral de línea sobre la curva que inicialmente se llamó C1. Y cuando junte este pedacito con este pedacito de acá adentro, en definitiva estoy haciendo la integral de línea sobre la curva que se llamó C2. Entonces, en ese desglose, que acá no lo estamos haciendo, pero sí estamos interpretando, es donde en definitiva me terminan quedando estas dos integrales de línea nada más. Porque las otras que tienen que ver con pedazos de curva agregados por mí, se terminan cancelando. Y esta C1, C2, no nos olvidemos que C1 unión C2 no es más que la curva frontera de esa región D que tiene un agujerito. O sea que la integral doble con la que empezábamos a vincular todo sobre la región D con el agujerito, definitivamente se puede calcular como la integral de línea sobre la curva frontera, que en este caso no es una sola, sino que son dos. C1 unión C2. O sea que puedo pensar en aplicar el teorema de Green en regiones que tengan agujeritos. ¿Estamos? No sé si van a aparecer demasiados ejemplos de eso, pero podría pasar. Y esto es un poco el desglose de esta parte de la explicación. Está todo bastante bien escrito, pero por ahí contarlo, parece ser que uno, si bien no digo que estoy hablando una pavada, tiende a querer entenderlo un poquito más. Esto es captura exactamente de nuestro libro, del Stewart, así que si quieren pueden ir ahí y verlo mejor que en la captura. Ok. Entonces veamos este ejemplo de aplicación, digamos, de lo que acabamos de ver recién. Tengo este campo. Dice, demuestre que la integral de línea de este campo vectorial es 2pi para toda trayectoria simple, cerrada, orientada positivamente, que encierra el origen. ¿Qué pasa con este campo vectorial en el origen? Esperen que se los escribo bien no caerá. No se ve mucho el verde. El campo vectorial es menos i sobre x cuadrado más y cuadrado por el versor i, más x sobre x cuadrado más y cuadrado por el versor j. Este es mi campo vectorial. Ese campo vectorial está definido ¿dónde? En todo R2 menos en el origen. Exactamente, o sea que ya tiene un problema. Las funciones componentes, la que acá llamaríamos P y acá llamaríamos Q, son funciones que van a tener también derivadas parciales de primer orden continuas, pero en R2 menos el origen. O sea que el teorema de Green yo lo voy a poder aplicar en la medida en la que el origen no esté vinculado, no esté adentro de la región. ¿Estamos? Entonces, ¿por dónde va a venir la demostración de que la integral de línea de este campo siempre es 2pi para cualquier curva cerrada, simple, orientada positivamente que encierre el origen? La idea es hacer lo siguiente. C es una trayectoria cerrada arbitraria, C,
una cualquiera cerrada alrededor del origen. De esa tengo que mostrar que la integral de línea es 2pi. Pero a propósito, ¿qué hacemos? Tratamos de sacarnos de encima el origen. ¿Haciendo qué? Haciendo el trazo de una curva que va a ser una mini circunferencia contenida en esta región, que de alguna manera abrace al origen, orientada de tal manera que se cumpla lo que veníamos viendo antes de la aplicación del teorema de Green con agujeritos, ¿no? Que está orientada de manera que yo pueda mantener la circulación. Entonces, fíjense que acá, esta C', que está dibujada acá, tiene esta flechita. Entonces, para que el teorema de Green se pueda aplicar, la curva frontera la vamos a escribir así. C, unión, lo que nosotros llamaríamos menos C'. ¿Está bien? Porque en este caso, por alguna razón, está poniendo C' con la misma orientación de C. Y entonces acá tendríamos que poner menos C' para que vaya para el otro lado y que quede todo bien acorde a lo que veníamos haciendo. Esa región encerrada, acotada por estas curvas, donde esta es la frontera de la región, cumpliría las condiciones de esa versión general del teorema de Green. Entonces, la integral de línea sobre C más la integral de línea sobre el otro pedacito de curva que formaría la frontera, sí se puede, sin ningún tipo de problemas, calcular a partir de la integral doble sobre la región encerrada de esta diferencia. Ahora bien, esta diferencia, cuando yo hago las dos derivadas parciales, se va a terminar anulando. Hago la cuentita, acá ya está hecha la cuenta final de cada una de las derivadas parciales, son iguales y el resultado es 0. Por lo tanto, esta integral de línea de este campo va a ser igual a el opuesto de la integral de menos C' del mismo campo. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, ahora lo que quiero ver es si es cierto que si C era cualquier curva cerrada, simple, que por supuesto no pasaba por el origen, lo que tengo que mostrar es que esto da 2pi. Esto es lo que voy a tratar de mostrar. ¿Qué es lo que pasa? A propósito se eligió esta curva, porque esa curva es una curva que es el circulito, una curva muy fácil de poder parametrizar, es una circunferencia, ¿no? Entonces me quedaría esto. Si ustedes se acuerdan, menos la integral de línea sobre menos C' es en definitiva la integral de línea sobre C'. Este menos con este menos se termina como cancelando porque hoy quieren decir orientación de orientación, así que me queda esto. Y esta es la cuenta que vamos a usar. C' era ese pedacito de circunferencia que estaba centrado en el origen, pedacito muy pequeñito, chiquitito, no importa, chiquito. Entonces la idea es, vamos a parametrizar a esta circunferencia con un radio lo suficientemente chico, de esta manera, a coseno de t, a seno de t, con t entre 0 y 2pi. Y a un numerito muy pequeñito, de tal manera que encierre a ese origen. Cuando hacemos las cuentas de la integral de línea sobre esa curva, el campo fue siempre el mismo, el que veníamos teniendo problemas en el origen. Evaluamos el campo en los puntos de la parametrización, calculamos R' de acá, menos A seno de t, A coseno de t, hacemos el producto escalar y toda esta cuentita me termina dando 1. ¿No? Porque acá tengo menos A, menos A A cuadrado, seno cuadrado de t, acá más A cuadrado, coseno cuadrado de t, abajo queda exactamente esto, cancelo y me queda el 1. O sea que el valor de A no es relevante
La idea es que sea un cierto valor de A específico que haga una circunferencia que encierra el origen. Entonces me queda la integral de 0 a 2pi de la función idénticamente 1, 2pi. Este es un ejemplo bastante difícil comparado con los que vamos a ir haciendo a lo largo de las prácticas, pero que de alguna manera lo que hace es, tanto esfuerzo hicimos para interpretar que el teorema de Green se podía aplicar en regiones con agujeritos, que acá lo estamos aplicando. O sea que la integral de línea sobre cualquier curva cerrada que encierre el origen me está dando 2pi. Si ustedes se dan cuenta acá, cuando se hace esta diferencia me está dando 0. Quiere decir que estas dos derivadas son iguales. Este campo vectorial, diría yo, si no hubiese prestado atención, que era un campo vectorial conservativo, porque estas dos expresiones son iguales, la derivada de q con respecto a x y la derivada de p con respecto a y. Cuando la resto, se anula. Lo que pasa es que no me tengo que olvidar que va a ser conservativo cumpliéndose esa condición en una región simplemente conexa. Entonces, si este mismo campo, le evalúo una integral de línea sobre una curva cerrada que el origen no está adentro, bajo esta condición, fantástico, voy a decir que la integral de línea es 0. Pero que no encierra el origen. El problema está acá, que la curva que a propósito se está tomando es una curva que el origen queda adentro. Entonces, para este mismo campo, en esta curva cerrada, la integral de línea va a ser 0. En esta curva cerrada, la integral de línea va a ser 0. El problema está en esta curva que está encerrando al origen en el que la función no estaría definida. Ese es el problema que tiene esta función, este campo vectorial. Entonces, en cualquier otra región definido que sí sea simplemente conexo, sí voy a poder decir que la integral de línea es 0. Porque ahí sí sería considerado conservativo. Bueno. Bajemos un poquito. Ahora vamos a pasar la página. Vamos a ver el concepto de rotacional. Esto es otra cosa. ¿Qué es el rotacional? Yo voy a tener un campo vectorial, escrito acá de una manera muy concisa porque ya ahora pasamos a trabajar en el espacio. Tengo un campo vectorial definido sobre R3. Si de ese campo vectorial existen las derivadas parciales de P, de Q y de R, el rotacional del campo F es otro campo vectorial que lo vamos a designar mediante esta notación, rot de F, rotacional, a veces también le llamamos el rotor de F, a este nuevo campo vectorial. Entonces, F es un campo vectorial y defino un nuevo campo vectorial. Entonces, la definición del campo vectorial es esta. Esta es su primera componente, esta es su segunda componente y esta es la tercera componente. De memoria no me pidan que yo me acuerde eso porque no me va a salir. Entonces, como el rotacional va a tener mucha importancia a partir de ahora, y digo, ¿esto me lo tengo que aprender de memoria? No. Hay una manera, una técnica bastante simple para recordar cómo sale el rotacional. ¿Qué es esta? Mucha presentación, pero me voy a centrar en esta situación. Si uno define al operador nabla de esta manera, un operador es una función, es algo que yo le voy a aplicar a otro ente. Entonces, en este caso, el operador nabla aplicado a una función escalar, lo que me va a devolver es, si acá era nabla, pongo f acá, pongo f acá, pongo f acá, pongo f acá. Esa es la manera en la que funciona ese operador. Me va a brindar lo que sería
justamente el vector gradiente, el que nosotros conocíamos con esta notación. Conociendo que el operador nabla es este, entonces vamos a extender la mirada a esta notación. Para encontrar el rotacional, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner como si estuviésemos haciendo un producto vectorial, que poníamos I, J, K. ¿Se acuerdan de todo eso? I, J, K. Vamos a pensar como si esto fuese un primer vector, donde las componentes son estas, y el segundo vector tiene como componentes P, Q y R. Cuando nosotros resolvíamos el producto vectorial, decíamos, una opción, y no sé si todos lo harán igual, tachábamos la primera columna y hacíamos este por este menos este por este. ¿Se acuerdan de eso? Producto vectorial, álgebra y geometría. Acá no podemos hacer este por este menos este por este porque no son números. Algo es un operador y esto es una función. Entonces lo que vamos a hacer es respetar esa estrategia de cálculo, pero entendiendo que acá la vinculación va a ser otra. Cuando tache esta primera columna para poder encontrar la primera componente del rotacional, no es que voy a pensar este por este, menos este por este. Voy a pensar así, aplicar la derivada respecto a I de R menos aplicar la derivada respecto a Z de Q. ¿Se dan cuenta? La segunda componente. Tachaba la columna del medio. Yo lo hago de una manera. En vez de hacer este por este menos este por este, y a eso le cambio el signo, directamente cambio el orden de la presentación de la cuenta. Por eso es algo personal. Ustedes háganlo como quieran, como están acostumbrados a hacer el producto vectorial. Yo tacho la columna del medio y lo hago en el otro sentido. La derivada con respecto a Z de P menos la derivada con respecto a X de R. Ya tenemos la segunda componente. Y para encontrar la tercera componente, cuando yo realizaba el producto vectorial, tachaba la tercera columna y volvía este por este menos este por este. Pero ahora que voy a pensar, derivada con respecto a X de Q menos derivada con respecto a Y de P. ¿Está bien? O sea que por eso es que se supone que esta estrategia para calcular el rotor es la que todo el mundo después termina usando, porque no creo que haya alguien que se acuerde, bueno, sí debe haber, ¿no? Pero deben ser menos los que se acuerden el rotacional de memoria de esta forma. Además, ¿para qué? Si tengo este recurso tan simple que me ayuda a hacer rápidamente o encontrar rápidamente las componentes del rotacional de un campo vectorial. Entonces, el campo vectorial F que tengo es un campo al que le puedo calcular otro campo, que es el rotacional. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Alguien que no entendió? No, quedó claro. Esto es producto vectorial, nada más que adaptado a quiénes son los involucrados, las características de los involucrados. Bueno, notación compacta, si quieren utilizar esta notación, el rotacional, para recordarlo, es como pensar que estoy haciendo el producto vectorial entre el operador nabla y el campo vectorial F, pero esto es una notación que usamos en donde todos nos entendemos, digamos, ¿no? Porque el producto vectorial es entre vectores. Así que es habitual también, digo, en los libros, usar esta notación así bastante compacta para encontrar el rotacional. El operador nabla, vectorial, el campo vectorial con el que trabajo. Pero es esto, aplicar esto. Bueno, esta interpretación física, como ustedes saben, yo muy física no soy, pero intento que de última pueda transmitirles, y ustedes seguramente en esta parte me van a superar a mí y van a saber, creo, más que yo de física, pero les comparto esta interpretación pensando en la siguiente situación. Si el campo vectorial representara el campo de velocidades de un flujo de fluidos, vaya a saber de qué tipo de fluido, pero es el campo de velocidades,
y me paro en un punto X y Z que representa la ubicación de una partícula, el fluido tiende a girar alrededor de el vector representado por el rotacional, y la forma, o la velocidad de qué tan rápido el fluido gira alrededor de ese vector va a depender del módulo que tenga este vector rotacional. Parada en este puntito, calculo el rotacional. Cuanto más longitud tenga este vector rotacional, quiere decir que las partículas cercanas al X y Z tienden a girar más rápido. Por lo tanto, si pienso en que el campo rotacional del campo vectorial con el que trabajo me da el vector nulo, no tendría la posibilidad de indicar una flecha. Quiere decir, básicamente, en este sentido físico, que las partículas no van a estar girando alrededor de X y Z, y entonces no se generaría lo que acá se está llamando un remolino, ¿no? Esto, alrededor de X y Z. Si alguien tiene una observación para aportar, que lo haya dado en física. Y tiene un parecido a lo que es la velocidad angular. Aparte, por el sentido del giro, se ve ahí que cumple la regla de la mano derecha, más o menos. Sí, sí, eso es cierto. Pero bueno, hasta ahí llegó mi amor con la física. Y bueno, esto, una vinculación, esta es bastante sencilla. Si yo tengo una función escalar, una función de 3 variables, escalar, fíjense que es la f chiquitita, no le estoy poniendo ninguna flechita ni nada, que tiene derivadas parciales continuas de segundo orden. Si le calculo el rotacional al campo vectorial gradiente, porque se lo tengo que calcular un campo vectorial, y f no es un campo vectorial. Si le calculo el rotacional al campo vectorial gradiente de la función, eso me devuelve el vector nulo. Yo le voy a poner la rayita, esto es captura del steward, esto está en negrita, acuérdense que es un vector, pero quiero marcarlo bien, que es vector nulo, ¿no? Eso es vector nulo. Me parece muy, muy clarito el 0 ese, no parece tan negrito para identificar que es un vector. Entonces, si f es una función escalar con derivadas parciales de segundo orden continuas, el rotacional del campo gradiente de esa función escalar es el vector nulo. Y la única manera de probarlo es haciendo las cuantitas tal cual están acá. Si yo tengo que calcular el rotacional de este campo, voy a hacer la estrategia que dijimos antes. Pienso como si estuviese calculando un producto vectorial, pongo el IJ acá, las componentes del operador nabla, y acá voy poniendo las funciones, el P, el Q y el R que poníamos de manera genérica. Pero este campo rotacional, como campo vectorial, acuérdense que tiene como componente las derivadas parciales, fx, f sub i, f sub z, que están escritas con esta otra notación acá abajo. Y bueno, primera componente, tacho primera columna, y me queda, yo lo voy a decir como lo decíamos en álgebra, ¿no? Este por este menos este por este. ¿Cómo lo tengo que decir ahora en este contexto adaptado? La derivada parcial con respecto a i de la derivada parcial de f respecto a z, que es lo que aparece acá. Menos la derivada con respecto a z de la derivada de f respecto a i, que es lo que aparece acá. Las otras cuentas van a salir similares. Me parece que no amerita hacer todo el recorrido, pero fíjense, por ejemplo, qué es lo que va a ir pasando. Esta diferencia no es más que hacer la diferencia entre las derivadas cruzadas de la función. La derivada parcial de f, la segunda derivada parcial, no de f, respecto a i, respecto a z, y después hago al revés, con respecto a z, con respecto a i. Esta diferencia, gracias a que todas las derivadas parciales de segundo orden son continuas, esta diferencia es cero por el teorema de Clairaut, que lo habíamos visto bastante más al principio de la materia.
Lo mismo sucede con las otras componentes. Aparece siempre la resta entre esas segundas derivadas parciales cruzadas. Zx, xz, xy y z, y x. Por lo tanto, como cada componente de este vector es el número 0, el vector en sí es el vector nulo. Bien. Conclusión de acá. Si hay un campo vectorial que puede ser escrito como el gradiente de un campo escalar, ese campo vectorial, ¿cómo lo llamábamos? Conservativo. Conservativo. Lo que me está diciendo este teorema, que si justo este campo que pongo acá es conservativo, el rotacional de ese campo conservativo tiene que ser el vector nulo. Si f es conservativo, gracias a que se puede escribir como el campo de gradientes de un campo escalar, si es conservativo, entonces necesariamente el rotacional de ese campo tiene que ser el vector nulo. Y este entonces, que yo lo marco también acá, tiene un sentido en esa afirmación. Si f es conservativo, necesariamente el rotacional tiene que ser el vector nulo. Por lo tanto, al revés, ¿no? Si no me da el vector nulo el campo rotacional, lo que va a decir es que el campo no es conservativo. No esto implica no lo otro. Pero ¿qué me gustaría analizar? Porque sé que si es conservativo, entonces el rotacional es el vector nulo. ¿Qué me gustaría que pase acá? Como alguna vez lo hicimos con en otras situaciones. Me voy a ir al principio. Acá, ¿no? Acá teníamos una forma de ver si el campo era conservativo, para un campo en el plano, ¿no? Implicaba que esto debería suceder. Y lo primero que me preguntaba era si no podía volver. Si solamente conservando esta igualdad o chequeando esta igualdad podía concluir que era conservativo. Y bueno, fue como casi porque necesitábamos trabajar con una región simplemente conexa. Y acá estoy en una situación bastante similar. Tengo, acá, que si f es conservativo, entonces esto se tiene que dar. Pensando en algo similar a lo anterior, digo, no podré volver por ahí. No podré decir que si el rotacional del campo es el vector nulo, entonces el campo es conservativo. Y bueno, como lo anterior, se puede volver, pero con condiciones. Esto no es gratis. Bueno, nada. Un ejemplito mostrando que este campo no es conservativo, porque hago el rotacional y el rotacional no me da el vector nulo, o sea que este ejemplo se los comparto, pero no gano demasiado, ¿no es cierto? El tema es esto, a esto voy. ¿Vale la recíproca de esto? ¿Vale volver? Y bueno, sí, pero con condiciones. Si el campo vectorial está definido sobre todo R3, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas, y el rotacional es el vector nulo, entonces f va a ser un campo vectorial conservativo. Pero es como el anterior, también se extiende esta validez para regiones simplemente conexas. ¿Está bien? O sea, la versión más abierta es esa, que vale la vuelta siempre que esté trabajando en una región simplemente conexa. Esa es, de nuevo, la condición que se le pide para poder volver sobre ese teorema. Les dejo este ejemplo específico de cálculo de comprobación, digamos. Este campo vectorial que tengo acá me pide mostrar que es un campo vectorial conservativo. Y después tengo que buscar la función potencial. Este campo vectorial cumpliría con todas las condiciones previas. Está definido sobre todo R3. Las funciones componentes tienen derivadas parciales continuas porque todas las funciones componentes son polinómicas. Lo que voy a chequear es si el rotacional me da 0. El rotacional me da el vector nulo.
Y bueno, al hacer exactamente el cálculo del rotacional para este campo vectorial, hacemos las cuentitas de cómo van quedando las expresiones de las componentes y fíjense que se están anulando todas. Esto me da 0, esto me da 0, esto me da 0, conclusión, vector nulo. Entonces, según este teorema, este campo vectorial es conservativo. ¿Qué necesito encontrar? Una función potencial. Y el recorrido, y ahí ya estaríamos terminando, para encontrarla es el mismo al realizado con funciones de dos variables. Se supone que yo estoy buscando una cierta función escalar que cumpla la condición de que su gradiente coincida con mi campo vectorial. Y cuando yo ponía eso, aparece un sistema donde se van igualando componente a componente las relacionadas con los vectores que están involucrados acá. La primera componente del gradiente es la derivada parcial de f respecto de x, que tiene que ser igual a la primera componente del campo f, que es esta. Lo mismo con las segundas componentes, lo mismo con las terceras. Y se resuelve de la misma manera que lo hicimos para funciones de dos variables, con esta observación. Por ejemplo, cuando yo empiezo a integrar en esta primera etapa, digo, bueno, a ver, la derivada con respecto a x me tiene que dar esto. Entonces, la primera faceta, la primera careta que le puedo dar a la función f, ¿cuál va a ser? Si cuando la derivo con respecto a x me tiene que dar esto. ¿Cuál podría ser una presentación de la f? Anda por acá, ¿no? Si tengo que tener este resultado cuando derivo con respecto a x, evidentemente tiene que ser eso, que está pensado como si fuese una constante, por x. Más una constante arbitraria, diríamos. Pero ¿qué pasa acá? Cualquier cosa que ande por acá, que dependa de y o de z, al momento de derivarlo con respecto a x, la derivada de todo esto se va a anular y me va a quedar esta expresión que quiero. Entonces, lo que va a aparecer es una constante, pero pensando en que es una función que depende de las otras dos variables involucradas. Ahí es donde apenitas se diferencia de lo que ustedes habían visto para cuando trabajaban con campos vectoriales en el plano. Acá quedaba una función que dependía de una variable en aquel momento. Ahora está la posibilidad de que dependa de dos. Es un poquito más largo, pero en esencia es lo mismo. Porque una vez que yo ya encontré esta primera careta para la función f, cuando voy a la segunda ecuación, esta careta ya la uso a mi favor. La derivada parcial de f respecto a y, que tiene que ser igual a esta expresión, lo que hago es derivar esto con respecto a y. Al derivar esto con respecto a y, esta expresión, al derivarla, me va a quedar 2xy z cubo. Más, cuando derivo esto con respecto a y, me va a quedar un g sub i. Ahí sí es una derivada parcial. Que tiene que ser igual a esto. 2xy z al cubo. ¿O casualidad? Se va. Entonces lo que acabo de ver es que la derivada parcial de g respecto a y me tiene que dar 0. Y de la g ahora integro con respecto a y. Si la derivada de g respecto a y es 0, es porque de y no depende. Entonces la g, esta y no va. La g, sé que en definitiva es algo que solo depende de z. Y entonces como que a la hora de reconstruir la f que venía teniendo, en vez de poner g de iz, ahora voy a poner h de z. ¿Y qué hago? Voy a la tercera ecuación
Y vuelvo a participar con lo mismo. La función f, en definitiva, ahora, después de haber hecho esta segunda conclusión, esta es la expresión que tiene. Y ahora arranco con esto. La derivada parcial de f respecto a z igual a esto. Pero como de f ya tengo una faceta, la derivada parcial de f respecto a z es x y cuadrado por 3z cuadrado. Más h' de z, que es lo que está acá. Que lo tengo que igualar a 3xy cuadrado z cuadrado. ¿O casualidad? Esto se va con esto. Y por lo tanto h' de z me da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que en definitiva h realmente es una constante arbitraria. Es un poco más largo. Acá se encuentra la función de familias primitivas. Es un poco más largo, pero en esencia es exactamente lo mismo que veníamos haciendo cuando teníamos campos vectoriales con dos componentes. Lo mismo. Bien, ¿siguen ahí? Sí, 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 profe. acá estamos.